Hola y bienvenidos a nuestro primer video educativo. El equipo de la Clínica de la Memoria del Centro Geriátrico Latino del Centro de la Comunidad Latina le gustaría proporcionar videos educativos a nuestra comunidad sobre varios temas relacionados con la salud del cerebro. El primer tema que nos gustaría discutir es la respuesta a la demencia en la comunidad latina. Este tema se dividirá en dos videos diferentes. En la primera parte hablaremos sobre la demencia 101 y en la segunda parte analizaremos lo que la Clínica de Memoria del Centro Geriátrico Latino está haciendo específicamente en respuesta a la demencia en la comunidad latina. Los videos serán proporcionados tanto en inglés como en español. Quiero comenzar presentando a nuestro equipo de la Clínica de la Memoria. Tenemos al Dr. Piero Antuano, nuestro neurólogo bilingüe a través del Froedtert y el Medical College de Wisconsin. Ana Bernal, nuestra enfermera titulada bilingüe. Vanessa Anciani, nuestra trabajadora social bilingüe. Virginia Serpa, coordinadora de alcance comunitario bilingüe con enfoque latino de la Asociación del Alzheimer. Y Al Castro, director del programa de investigación del Centro de la Comunidad Unida. Comenzaremos con Demencia 101. Estaremos hablando de algunos conceptos básicos sobre el cerebro y las demencias. Lo que aprenderemos hoy. Nuestros objetivos de aprendizaje para hoy son los siguientes. Aprenderemos qué es la demencia, cuáles son los tipos más comunes de demencia y síntomas de la enfermedad del Alzheimer, factores de riesgo para la demencia. ¿Existe algún tratamiento para la enfermedad de Alzheimer u otras demencias relacionadas? ¿Y por qué es? ¿Es importante la detección temprana del deterioro cognitivo? Quiero comenzar revisando algunas estadísticas sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas para enfatizar la importancia de por qué necesitamos aprender más sobre esta enfermedad. Estas estadísticas son obtenidas por la Asociación de Alzheimer's. Como hablaremos más en adelante en esta presentación, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad de Alzheimer es la edad. 1 de cada 10 personas sobre la edad de 65 años tienen la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la sexta causa de muerte en los Estados Unidos. 1 de cada 3 personas mayores de edad mueren con Alzheimer u otro tipo de demencia, y 2 de cada 3 americanos diagnosticados con Alzheimer son mujeres. El 82% de las personas mayores de edad dicen que es importante que se revise su pensamiento y su memoria, pero solamente el 16% dice que recibe evaluaciones cognitivas regulares. Más de 500,000 de estadounidenses desarrollarán la enfermedad de Alzheimer en este año, y la mitad nunca sabrán su diagnóstico. Hay unas barreras de las cuales escuchamos hablar a nuestros pacientes. La barrera del idioma y la cultura cuando se trata de completar las evaluaciones neurocognitivas y la creencia de que el olvido es parte normal del envejecimiento. Más en adelante en esta presentación hablaremos sobre la diferencia entre señales normales de envejecimiento comparadas a señales de demencia. Además, en nuestra presentación futura hablaremos de cómo la Clínica de la Memoria del Centro Geriátrico Latino está respondiendo a la demencia en la comunidad latina. Hablaremos específicamente sobre cómo nuestra clínica es la única clínica de la memoria completamente bilingüe en todo el sureste de Wisconsin. Continuando con las estadísticas. Para el año 2050, el costo para la nación podría aumentar hasta $1.1 billones, en parte debido al aumento de personas a las que se le diagnostican Alzheimer u otro tipo de demencia. Actualmente hay alrededor de 5.8 millones de estadounidenses que viven con la enfermedad de Alzheimer, pero para el año 2050 se prognostica que este número aumente a casi 14 millones de personas. Entonces, ¿por qué estas estadísticas son importantes para nuestra comunidad? Los hispanos son 1.5 veces más propensos de tener la enfermedad de Alzheimer que los caucásicos, mientras los afroamericanos tienen el doble de la probabilidad de tener Alzheimer comparado a los caucásicos. Los hispanos y los afroamericanos están más predispuestos a tener enfermedades como diabetes, presión alta y colesterol alto, lo cual puede aumentar nuestro riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o otra demencia relacionada.
Además, un estudio de la Universidad de Wisconsin informó que los eventos estresantes equivalen a 1.5 años de envejecimiento cerebral en todos los participantes, pero en los afroamericanos cada evento estresante equivale a 4 años de envejecimiento cerebral. Para aquellos de ustedes interesados más en este tema, les recomiendo que vean la presentación Envejecimiento a través del estrés traumático, análisis de los efectos del estrés traumático y la raza en el Alzheimer's, dada por Candace Farley, licenciada trabajadora social clínica de la Fundación América del Alzheimer's, también conocida en inglés como Alzheimer's Foundation of America. Desafortunadamente, esta presentación solamente fue dada en inglés. Pero si están interesados en ver la presentación, aquí en pantalla está el enlace. También incluiremos el enlace en la descripción. Ahora hablaremos brevemente sobre el cerebro. Este libro titulado El cerebro es algo importante, escrito por Nick Solok, es un libro que compré en una feria de libros en la escuela de mis hijos para poder explicarles un poco sobre lo que hago. Me gusta mucho este libro porque resume qué es el cerebro y cómo se comunica con el resto del cuerpo de una manera muy fácil y divertida de aprender. Así que les leeré un poco de este libro y empezamos. Dentro de tu cabeza, detrás de tus ojos y debajo de tu cabello está una de las cosas más geniales de ti, tu cerebro. Tu cerebro es el centro de mando de todo tu cuerpo, una computadora viva. Tu cerebro está constantemente recopilando y almacenando nueva información sobre todo lo que experimenta. De esa manera, la próxima vez que experimentes lo mismo, su cerebro sabrá exactamente qué hacer. El cerebro está formando miles de millones de cosas llamadas neuronas. Se comunican entre sí enviando mensajes a través de espacios llamados sinapsis. Cuando las neuronas de su cerebro trabajan juntas para ayudar a su cuerpo a actuar, puede hacer todo tipo de cosas complicadas. Te estoy enviando un mensaje, pásalo. Te estoy enviando un mensaje, pásalo, lo tengo. Una vez que el mensaje se va del cerebro, estos viajan a lo largo de los nervios. Los nervios son como unas carreteras. Estos conectan el cerebro con el resto del cuerpo. Me siento contento al ver todo esto. En pantalla podemos ver un dibujo de un cerebro, aquí, lateralmente. Y a la izquierda vemos dos fotos de neuronas saludables, de lo cual vamos a seguir hablando a continuación. En nuestro cerebro tenemos más de 10 billones de neuronas y las neuronas son las únicas células del cuerpo que pueden generar pulsos eléctricos y esos pulsos eléctricos nos permiten pensar, movernos, percibir sensaciones y sentir sensaciones. Recordemos que las neuronas se comunican entre sí enviando mensajes a través de espacios llamados sinapsis, que es esto de aquí, este espacio. Así es como las neuronas de su cerebro trabajan juntas para ayudar a su cuerpo a actuar, pensar, etc. No sé si alguna vez han jugado el juego del teléfono descompuesto, donde una persona empieza el juego dándole una palabra o frase corta al jugador que está a su lado, ya sea sin hacer ruido, solamente moviendo los labios y susurrándole la palabra solamente una vez, y así consecutivamente hasta llegar al jugador final que dirá la palabra o frase en voz alta. Lo pueden hacer un poquito más difícil, donde todos los jugadores, menos el primero que inicia el juego, tienen audífonos con música puesto pero bien alta y todos están en línea dándose la espalda. El jugador que inicia el juego tocará el hombro de la primera persona y dirá la palabra o frase, sin que el jugador se quite los audífonos. Luego ese jugador hará lo mismo hasta que lleguen al jugador final. Ahí todos se quitarán los audífonos y el último jugador dirá la palabra o frase en voz alta. Verán que muchas veces la palabra o frase con la que iniciaron ya no es la misma. Las neuronas trabajan más o menos igual, menos la parte donde se descompone la comunicación entre las neuronas, al menos de que algo las esté afectando. ¿Cómo se comparan estas dos cosas? Bueno,
La persona que inicia el juego es la neurona que inicia la comunicación, ya sea del cerebro para el resto del cuerpo o del cuerpo para el cerebro. Luego de ahí, los demás jugadores en el medio son las neuronas que ayudan a llevar esa señal hasta su punto final, que es el último jugador. Si las personas pudieran escucharse y entenderse, entonces el mensaje llegaría claramente al punto final. Pero como las personas no pueden escuchar bien, se distorsiona el mensaje, ya sea por los audífonos o porque solamente se están moviendo los labios pero no lo están escuchando, etc. Esto también puede pasar con las neuronas, afectando el pensamiento, el comportamiento y los sentimientos de la persona. Obviamente no se están hablando físicamente y no tienen audífonos las neuronas puestas, pero en este caso hay proteínas de las cuales vamos a hablar en adelante que pueden afectar a estas neuronas y en cómo se comunican una con la otra. Ahora que tenemos un entendimiento muy básico del cerebro y las neuronas y aprendimos de un juego muy divertido que podemos jugar en familia, vamos a hablar de qué es la demencia. La demencia es causada por daños en las células del cerebro. Estos daños interfieren en la habilidad de las células del cerebro para comunicarse entre ellas. Cuando las células del cerebro no se pueden comunicar normalmente, el pensar, el comportamiento, los sentimientos y la habilidad para hacer cosas cotidianas como bañarse, vestirse, comer, etc., pueden ser afectadas. La demencia es un término que se usa para describir una serie de síntomas causadas por desórdenes o enfermedades que afectan el cerebro. No es una enfermedad en específico. Hay muchos tipos de demencia. Entonces, ¿cuáles son los tipos de demencia? Existen muchos tipos diferentes de demencia, pero hoy hablaremos más sobre los más comunes. El tipo más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que representa del 60 al 80% de las personas diagnosticadas con demencia. Hablaremos de la enfermedad de Alzheimer más en adelante. La segunda demencia más común es la demencia vascular, anteriormente conocida como demencia de transmisión múltiple o posterior a un accidente cerebrovascular. Con demencia vascular, los pacientes muestran un juicio o capacidad deficientes para planificar los pasos necesarios para completar una prueba. Esto se debe durante los síntomas iniciales en contraposición a la pérdida de memoria que a menudo se asocia con los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. La demencia vascular se produce debido a una lesión cerebral como hemorragia microscópica y obstrucción de los vasos sanguíneos, como accidentes cerebrovasculares. La ubicación de la lesión cerebral determina cómo se ve afectado el pensamiento y el funcionamiento físico del individuo. La tercera demencia más común es la demencia con cuerpos de Lewy, que representa del 5 al 10% de las personas diagnosticadas con demencia. Los pacientes con cuerpos de Lewy a menudo tienen pérdida de memoria y problemas de pensamiento comunes con la enfermedad de Alzheimer, pero son más propensos que las personas con Alzheimer a tener síntomas iniciales o tempranos, como alteraciones del sueño, alucinaciones visuales pero bien formadas, rigidez muscular y otros movimientos parecidos a los de Parkinson. El cuarto más común es la demencia mixta. En la demencia mixta, las anomalías relacionadas con más de un tipo de demencia ocurren simultáneamente en el cerebro. Por ejemplo, una persona puede comenzar con un accidente cerebrovascular importante y desarrollar demencia vascular, y a medida que envejece, al pasar de los años, puede desarrollar la enfermedad de Alzheimer, que es una pérdida progresiva de la memoria. Uno de los otros tipos de demencia que hablaremos en un video educativo diferente será el síndrome de Down y la enfermedad de Alzheimer, ya que hemos aprendido que las personas con síndrome de Down tienden a envejecer de 8 a 10 años más rápido que la población general y según investigaciones, personas que viven con síndrome de Down tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer debido a la genética. Por último, quería hablarles sobre el deterioro cognitivo leve, también conocido como MCI.
MCI provoca cambios cognitivos que son lo suficientemente graves como para que los noten las personas que lo experimentan o para que sus familiares lo noten, pero los cambios no son lo suficientemente graves como para interferir con la vida diaria o la función independiente de la persona. Por lo tanto, una persona con MCI no cumple con las pautas de diagnóstico para la demencia. Sin embargo, las personas con deterioro cognitivo leve pueden tener un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer's u otro tipo de demencia, pero sin embargo, no todas las personas con MCI empeorarán y algunas eventualmente pueden mejorar. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer's? La enfermedad de Alzheimer's es la forma más común de demencia. La enfermedad de Alzheimer's en específico es una enfermedad degenerativa de las células del cerebro que es causada por depósitos anormales de dos proteínas. Una de las proteínas forma placas en el medio de las células nerviosas bloqueando las señales y la otra proteína se encuentra en las células nerviosas que están muertas o se están muriendo. La enfermedad de Alzheimer's causa daños a las células nerviosas y pérdida de tejido en el cerebro, y esto causa que el cerebro se encoja dramáticamente con el tiempo. Y con el encogimiento del cerebro, los pacientes tienen menos células nerviosas funcionando, lo que puede afectar la memoria, la habilidad de resolver problemas, el pensar, sentimientos y movimiento. Ahora vamos a ver estas dos fotos y voy a intentar explicar un poquito sobre las neuronas y cómo afectan esas dos proteínas a estas neuronas. Ok, podemos ver aquí lo que son las células sanas, ¿verdad? En esta foto de aquí abajo. Tenemos en el centro lo que es una neurona. Esto de aquí es el cuerpo de la neurona, de una neurona sana. Luego entonces tenemos lo que a mí me gusta llamarle unos tentáculos saliendo así del cuerpo de la neurona. Esos tentáculos es lo que recibe las señales de otra neurona. Y como podemos ver aquí, podemos ver como una lucecita, eso es el pulso eléctrico de una neurona comunicándose con otra. Lo que sucede es de que diciendo que esta neurona está recibiendo ese pulso eléctrico entonces se va por este tentáculo, llega al centro, al cuerpo de la neurona, luego esa neurona lo interpreta y luego lo manda a otra neurona, como que sigue su caminito, ¿no? Luego va. Y luego entonces lo que sucede con la primera proteína, lo que está sucediendo es lo siguiente. Ok, lo que está sucediendo con esa primera proteína que está causando esas placas, donde está afectando a la neurona, es aquí en los tentáculos. Es, por ejemplo, como que si están cerrando una puerta, ¿no? Diciendo que este mensaje quiere viajar hacia el centro de la neurona para decirle, oye, tienes que hacer esto. No lo va a poder hacer porque ahora hay una placa aquí y ya hay un bloque. Ya no puede pasar. La segunda proteína, podemos ver un ejemplo de eso, que es como en esta neurona de aquí. Ya esa neurona ya se está muriendo o ya está muerta. Si una neurona está muerta, ya no puede recibir y no puede tampoco mandar ninguna señal. Aquí en esta otra imagen, podemos ver lo que a mí me gusta llamar una autopista de conexiones neuronales. Es una imagen microscópica de las conexiones neuronales. Podemos ver una conexión saludable de las neuronas aquí de este lado y luego podemos ver de este otro lado donde ya las neuronas están perdiendo la conexión. Estamos perdiendo esa autopista por las placas, por los ovillos y las células nerviosas que están muertas o moribundas que ya no funcionan y por ende afectando las señales o la comunicación entre las neuronas. Ahora veamos una visión más amplia de cómo afecta el Alzheimer's al cerebro. Dado que la enfermedad de Alzheimer's causa daño a las células nerviosas y pérdida de tejido en todo el cerebro, esto hace que el cerebro se contraiga drásticamente con el tiempo, como podemos ver aquí en esta foto. ¿Ok?
Este es un cerebro de enfrente que tomaron y lo cortaron verticalmente de arriba para abajo, y aquí tenemos el ejemplo de un cerebro sano y aquí tenemos un ejemplo de un cerebro con Alzheimer's grave. ¿Pueden ver la diferencia entre el cerebro sano y el cerebro con enfermedad de Alzheimer's grave? Bueno, podemos ver que el cerebro de la enfermedad de Alzheimer's grave tiene un encogimiento del cerebro debido a la pérdida del tejido. También ha perdido muchas de esas conexiones neuronales, y todo eso se debe a la formación de placas y ovillos que impiden que los nutrientes y otros suministros esenciales se muevan libremente a través de las neuronas, provocando la muerte de la neurona. En la imagen a la derecha, de este lado, estaremos comparando una vista lateral de un cerebro sano, que es este de aquí, a un cerebro con Alzheimer's grave. En la imagen pueden ver que tenemos aquí el cerebro con Alzheimer's grave, una vista lateral, aquí, y luego entonces vemos el cerebro sano de acá atrás. Y pueden ver la diferencia en tamaño. De nuevo, la pérdida de tejido y conexiones neuronales causadas por Alzheimer's afecta la memoria de la persona, las habilidades para resolver problemas, el pensamiento, los sentimientos, al igual al movimiento. Con la enfermedad de Alzheimer's, algunos de los primeros síntomas que podría comenzar a ver son dificultad para recordar nombres y eventos recientes. También podría haber cambios en su estado de ánimo, por ejemplo, como apatía, pérdida de interés en las cosas que solían disfrutar, no muestran mucho entusiasmo y depresión. Los síntomas posteriores pueden incluir deterioro del juicio, desorientación, confusión, cambios de comportamiento y dificultad para hablar, comer y caminar. Ahora hablaremos sobre los factores de riesgos. Algunos de los factores de riesgo que no podemos controlar con respecto a la enfermedad del Alzheimer u otras demencias relacionadas es la edad. La edad es el mayor factor de riesgo, específicamente una vez que llega a los 65 años. La historia familiar y la genética influyen a tener mayores riesgos en desarrollar la demencia. Factores de riesgos que sí podemos controlar. Existen algunos factores de riesgo que podemos controlar para mantener un cerebro sano. Uno de ellos es mantener la salud de nuestro corazón al no fumar, ya que el humo no solo afecta a nuestros pulmones, pero también no permite que el oxígeno llegue a nuestro cerebro. Manteniendo un peso saludable, controlar nuestra presión arterial, colesterol, azúcar en la sangre. También podemos hacer ejercicio durante al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto podrá incluir caminar o ejercicios en una silla. Si le parece difícil hacer 30 minutos seguidos, intente espaciar los tiempos, por ejemplo, dividiéndolos en 2 ejercicios de 15 minutos al día. Otra cosa que podemos hacer es proteger nuestro cerebro de cualquier lesión. Podemos hacer esto aprendiendo a reducir el riesgo de caídas siguiendo los consejos del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, también conocido como el CDC, como mantener una iluminación adecuada, quitar las alfombras sueltas de la casa y asegurarse de que su ser querido tenga el calzado adecuado. Para las personas que aún pueden conducir, asegúrese de usar el cinturón de seguridad y practique el manejar seguro. Para los que aún practican deporte de contacto, llevar casco mientras practican. Incluso use casco al correr en bicicleta. Otra cosa que podemos hacer es limitar la cantidad de alcohol a no más de una bebida por día. Preferiblemente que la bebida sea vino tinto. Recibe un sueño adecuado. Mantenga una hora de acostarse constante. Limite la exposición a la luz brillante de la televisión antes de acostarse. Evite la cafeína de 4 a 6 horas antes de acostarse. No beba demasiados líquidos antes de acostarse. Manejar el estrés mediante la práctica de actividades como el yoga y la meditación. La nutrición también es muy importante al centrarse en alimentos integrales de origen vegetal y reducir las grasas saturadas y los azúcares añadidos. También queremos asegurarnos de mantener la actividad mental y social, asegurándonos de desafiar nuestro cerebro, jugando, leyendo libros o artículos, probando algo nuevo, trabajando en rompecabezas, escuchar música, hacer arte y manteniéndonos socialmente comprometidos.
Mantener el compromiso social es una parte muy importante porque está asociado con vivir más tiempo y tener menos discapacidades. Aquí hay 10 señales y síntomas tempranos de la enfermedad del Alzheimer según la Asociación del Alzheimer. No es necesario que tenga los 10 síntomas para poder ser diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Podría tener un síntoma muy pronunciado o podría tener una combinación de más de uno. Por ejemplo, si su ser querido podría tener un síntoma muy pronunciado como la pérdida de memoria que interrumpe la vida diaria o podría tener cambios de humor y personalidad o una combinación de cualquiera de los 10. En la siguiente diapositiva analizaremos algunas de las diferencias entre los signos normales del envejecimiento y los síntomas de la demencia. Aquí tenemos la diferencia entre las señales normales de envejecimiento y las señales de demencia. Voy a repasar algunos ejemplos solo para darte una idea. Por ejemplo, podría haber alguien que pierda cosas de vez en cuando, pero que la mayoría de las veces sea capaz de pensar qué hizo antes de tomar el objeto y así acordarse de dónde lo puso. Esto es una señal normal del envejecimiento. En comparación con alguien con signos de demencia, la persona pierde las cosas con frecuencia y no puede encontrarlas, y debido a esto, a veces comienza a acusar a otros de robar lo que se le perdió o se le extravió. Otro ejemplo de una señal normal del envejecimiento puede ser que la persona se le olvide para qué fue hasta la cocina. Esto nos pasa a muchos. Luego de pensar, podemos recordar para qué íbamos. Una persona con señales de demencia se puede perder en su propia casa. A veces confunden el baño con el cuarto o tal vez no encuentran dónde está la cocina. Entonces, tal vez se pregunte por qué mi familiar todavía es capaz de recordar algunas cosas pero otras no. Por ejemplo, alguien nos preguntó por qué su madre no podía recordar si comió o no, si se bañó o no, pero cuando son las 8 de la noche sabe que es hora de ir al sofá y prepararse para ver su programa favorito. Bueno, la razón es porque hay diferentes tipos de memoria. Para esta presentación solo hablaremos de memoria de corto y largo plazo, aunque existen otras clasificaciones de memoria. Ahora hablemos de la memoria a largo plazo. Esto está más relacionado con eventos de su infancia pasado. Este tipo de memoria se deteriora muy poco con el tiempo. La memoria a corto plazo es la memoria de eventos recientes. Este recuerdo podría durar unos segundos. Pueden ser fechas actuales, eventos recientes, etc. ¿Alguna vez has tenido un episodio en el que estabas haciendo algo, te levantas, vas a la cocina u otra habitación de la casa y te preguntas ¿por qué fuiste allí? Bueno, esa era tu memoria de corto plazo. Aquí tienes unos cómics muy divertidos sobre la memoria. Antes de que me olvide, otra cosa que queríamos mencionar con respecto a la memoria es que una persona con demencia puede no recordar lo que le dijiste, pero puede recordar cómo le hiciste sentir. Mencionamos anteriormente que demencia es un término que se usa para describir una serie de síntomas causados por desórdenes o enfermedades que afectan al cerebro. También hablamos sobre las enfermedades más comunes que no son reversibles, que pueden causar demencia. Ahora les mencionaré brevemente de unas condiciones que pueden ser reversibles y que imitan la demencia. La Fundación de Salud para Mujeres en Wisconsin, o conocido en inglés como The Wisconsin Women's Health Foundation, presentó el siguiente acróstico que nos ayuda a recordar de las condiciones que pueden imitar demencia. Por ejemplo, D es para medicamentos o delirio. E es para ojos, oídos y problemas de la tiroides o diabetes. M es para problemas de salud mental como depresión o ansiedad. E es para exceso de líquido alrededor del cerebro. N para deficiencia nutricional como deficiencia de vitamina B12 o de vitamina D. T es para tumores o toxicidad. I para infecciones o golpes de la cabeza y A para alcohol y apnea del sueño. Ok, brevemente voy a hablarles sobre unos. Por ejemplo, si la persona no puede escuchar bien, ¿cómo esperamos que esa persona se acuerde de lo que se le dijo si no nos escuchó? Hemos visto también que en las personas de la tercera edad, cuando tienen una infección de orín, se ponen más desorientados, pueden tener un cambio de comportamiento o se vuelven letárgicos. Esto usualmente puede ser una indicación de una infección
y a medida que se les trate la infección puede ser que su estado cognitivo mejore. También si la persona tiene problemas con salud mental, por ejemplo, depresión y ansiedad, los pensamientos pueden estar corriendo a 1000 por hora. Es muy difícil concentrarse y eso puede afectar la retención de la información que estamos recibiendo. Si tratamos el estado de ánimo, puede ser que mejore la memoria. ¿Existe algún tratamiento o cura para la enfermedad de Alzheimer u otras demencias relacionadas? No, no existe cura para la enfermedad de Alzheimer en este momento. Existen medicamentos que pueden usarse para ayudar en el manejo del deterioro de la memoria, así como otros medicamentos para ayudar con el componente conductual de la enfermedad. Además de los medicamentos, también existen intervenciones sociales que podemos implementar para ayudar con el tratamiento y mejorar la calidad de vida. Hablemos primero de los medicamentos como tratamiento. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o el FDA, ha aprobado 2 tipos de medicamentos que utilizan para tratar los síntomas cognitivos como la pérdida de memoria, la confusión y los problemas de pensamiento y razonamiento asociados con la enfermedad de Alzheimer. Los medicamentos actuales no pueden detener el daño que causa la enfermedad de Alzheimer en el cerebro, pero pueden ayudar a disminuir o estabilizar los síntomas por un tiempo limitado al afectar ciertos químicos involucrados en la transmisión de mensajes entre las células nerviosas. Uno de los medicamentos que se utiliza es llamado donepezil. Puede ayudar a ralentizar el empeoramiento de la enfermedad de Alzheimer y puede que ayude con el estado de ánimo. Otro medicamento llamado memantina ayuda a mejorar la memoria, la atención, el lenguaje y el razonamiento. Otras cosas que podríamos hacer es ayudar a controlar los comportamientos o el estado de ánimo a través de medicamentos. Por ejemplo, antidepresivos para pacientes deprimidos e irritables, medicamentos contra la ansiedad para pacientes agitados y agresivos. También podemos utilizar intervenciones sociales, que discutiremos en la siguiente diapositiva. Es importante que entendamos que estos medicamentos, aunque los haya mencionado, no significa que sean adecuados para cada persona. Siempre cada tratamiento debe de ser individualizado a cada paciente y tiene que ser discutido con su doctor de cabecera o con su especialista que lo está evaluando para problemas de la memoria. Es importante que también abordemos cualquier condición que pueda imitar la demencia para poder tratarlo, para asegurarnos de que si es algo que puede ser reversible como una deficiencia de vitamina B12 o problema de la tiroides se pueda tratar, para asegurarnos de que no sea una enfermedad neurocognitiva que sea progresiva como lo que es Alzheimer's. Otra cosa importante es manejar las condiciones coexistentes y factores de riesgo. Mencionamos cómo las complicaciones vasculares pueden afectar nuestra memoria. Por ejemplo, la salud de nuestro corazón puede verse comprometida por la presión descontrolada, el colesterol descontrolado y los niveles de azúcar muy altos, ¿no? Por lo tanto, es importante controlar las condiciones coexistentes como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, etc., para mantener una buena salud cerebral. En pantalla se incluye una lista de los medicamentos genéricos y de marca que se utilizan en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Los más comunes son el donepezil, también conocido como Aricept, y memantina, también conocido como Namenda. No entraré en más detalle de lo que ya he mencionado sobre los medicamentos, ya que siempre es una buena práctica consultar siempre con su médico sobre sus medicamentos. Tratamiento para la enfermedad del Alzheimer. Algunas de las intervenciones que podemos hacer en el manejo de la enfermedad de Alzheimer y o cambios de comportamiento, estado de ánimo, que no involucran medicamentos son los siguientes. Establecer un plan de apoyo conductual. Un plan de apoyo conductual es un acuerdo y un compromiso de cómo el equipo médico dará apoyo dirigido a mejorar el nivel de éxito de una persona con discapacidad. Si una persona está experimentando cambios en el patrón de sueño, podríamos comenzar por establecer una rutina, asegurándonos también de que la persona no duerma tanto durante el día para que pueda dormir por la noche. Podemos hacer esto dándoles café o algún tipo de soda para que la cafeína pueda mantenerlos despiertos durante el día.
También pueden asistir a un programa diurno o centro para personas mayores para mantenerse activos, involucrados y socializar con otras personas de su edad que puedan compartir intereses similares, etc. Coordinar el plan de atención del paciente con la familia y los proveedores de atención médica involucrados en la atención del paciente. Proporcionar información sobre grupos de apoyo y miembros de la familia, opciones de descanso, brindar oportunidades educativas sobre la enfermedad a la familia, a los cuidadores y al paciente, y cosas que puedes hacer en la casa, tales como crear un lugar de la casa donde se pueda estar en silencio. Puedes añadir algunos aceites aromáticos que puedan ayudar a la relajación. El ejercicio también puede ayudar a la relajación y mantener los niveles de ansiedad bajos. ¿Por qué la detección temprana es importante? Desde el inicio de los síntomas, la enfermedad de Alzheimer puede tardar entre 1 y 2 décadas en progresar a lo largo de las etapas. Una persona con Alzheimer puede vivir de 4 a 8 años después de ser diagnosticada, en la mayoría de los casos, pero en algunos casos pueden vivir hasta 20 años. Todo depende de la edad y el inicio cuando fueron diagnosticados y si tienen otras condiciones de salud como complicaciones cardíacas, complicaciones con su diabetes o complicaciones con su función renal, etc. Entonces, ¿por qué es importante la detección temprana? La razón por la que la detección temprana es importante es para poder mejorar la calidad de vida de la persona que vive con la enfermedad de Alzheimer, ya sea proporcionándoles medicamentos que puedan retrasar la progresión de la enfermedad, ofreciendo apoyos adicionales y planes de tratamiento no solo para el paciente que vive con la enfermedad de Alzheimer, pero también para sus seres queridos que lo cuidan. Esto también les permitirá tener esas duras conversaciones sobre el Poder Judicial de la Salud para la atención médica, los fondos de entierro, etc. Hemos llegado al final de nuestra presentación. En el día de hoy aprendimos sobre qué es la demencia, cuáles son los tipos más comunes de demencia, las señales y síntomas de la enfermedad del Alzheimer, los factores de riesgo de la demencia, el tratamiento y manejo de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias relacionadas, así como por qué es importante que exista una detección temprana de deterioro cognitivo. Durante nuestra sesión de la segunda parte, discutiremos cómo la Clínica de Memoria del Centro Geriátrico Latino está respondiendo específicamente a la demencia en la comunidad latina al brindar información sobre el proceso de diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias relacionadas. Proporcionar una descripción general de la Clínica de Memoria del Centro Geriátrico Latino, comprender la elegibilidad y el proceso de referencia a la Clínica de la Memoria, así como proporcionar información sobre los recursos comunitarios del Centro Geriátrico Latino. Espero que este video haya sido beneficioso e informativo y estén atentos a nuestra versión en inglés de Demencia 101, así como a otros videos educativos que estarán disponibles para nuestra comunidad en inglés y en español. Gracias. Para más información se puede comunicar con Ana Bernal, enfermera, al 414-649-2805 o Vanessa Anciani, trabajadora social, 414-649-2808.